Buenas tardes, compañeros y profesor. Vamos a exponer las normas básicas de acotado y primeramente vamos a explicar lo que es la acotación, que es el proceso de consignar en un plano las dimensiones del objeto representado. Se denomina acotación o acotado y los elementos que reflejan las medidas reales del mismo se denominan cotas. La disposición de estas cotas en el dibujo ha de ser clara y precisa, ya que en caso contrario conducirán a errores y a pérdidas de tiempo y de dinero en el proceso industrial de fabricación. Para facilitar la lectura de las cotas, se han de seguir una serie de normas y recomendaciones que son las que expondremos en esta presentación. Primeramente tenemos el elemento de la acotación y en primera instancia está la línea de la cota. Son las líneas continuas que indican exactamente la dimensión de cada parte de la pieza o elemento objeto de acotación. Debe ser de espesor fino, aproximadamente 0,2 milímetros de grosor, y el terminar en flechas. Las líneas de cota se deben disponer de tal forma que deben quedar fuera del contorno de la pieza, siendo limitada por las líneas auxiliares de cota, que son las que expondremos más adelante. Las líneas auxiliares de cota son líneas continuas de trazo fino, también aproximadamente de 0,2 milímetros de grosor, que partiendo del objeto limitan el espacio a acotar. Se trazan perpendiculares a la línea de cota, sobrepasándola en 1 o 2 milímetros. Si la línea de cota es muy corta para poder ubicar las dos flechas, se prolongará para ambos lados, fuera de la línea auxiliar de cota, y las flechas se dibujarán de tal forma que determinen un ángulo recto. Después tenemos los números o cifras de cota, que son los que indican la medida real o el valor numérico de la cota. El número de cota puede situarse sobre la línea de cota en la parte media de su longitud, como se puede observar en el ejemplo. Después tenemos las flechas de cota, que son las que limitan las líneas de cota de sus externos. Tenemos diferentes tipos de líneas, están las normales, están las que son en diagonal, que indican líneas diagonales, las que tienen un círculo, que indican circunferencias. A continuación, expondrá las normas básicas de acotación mi compañero. Bueno, al momento de acotar debemos tener en cuenta las siguientes recomendaciones. La cantidad de cotas en un dibujo debe ser la mínima posible, pero la superficie para definir el tamaño y la posición de cada elemento de la pieza. Las cotas se colocarán en la vista en la que mejor se defina su magnitud acotada. Tampoco deben repetirse o colocarse en cotas innecesarias. Todas las cotas se expresarán en una misma unidad. No podemos simplemente colocar una en centímetros y la otra en metros porque generaría confusiones. Las cotas menores deberán colocarse más cercanas a la figura y las mayores más alejadas. Esto para evitar que las líneas de acotado se crucen entre sí y puedan confundir al que las esté leyendo. Al acotar partes de una pieza que estén en la misma dirección, se deben colocar todas las cotas en una sola línea continua. Al acotar un diámetro, en la vista donde se observa una forma circular en la parte acotada, se debe colocar el símbolo del diámetro antes del número de la cota. En la acotación de aristas, en la primera imagen podemos ver que las líneas de cota no pueden coincidir con las aristas, tampoco puede ser continuación de ellas. Y en la segunda imagen observamos que las líneas de acotación no se cruzan entre sí y tampoco con ninguna otra línea. Esta pues obviamente debe que estar separada. En la primera imagen podemos afirmar que si las flechas no se pueden sacar desde la parte de afuera, estas se sustituyen por un punto. Las cifras se sacarán con una línea de referencia manteniendo su dirección, y si la cifra de cota tiene muy poco espacio, esta se coloca en la parte de afuera, en la derecha. En la acotación de los diámetros, los arcos que son mayores a 180 grados se acotarán con su diámetro. Las líneas de cota no se puede conseguir con los ejes de simetría. Tampoco las líneas de cota se colocarían en diferentes ángulos. En la acotación de los diámetros, los arcos mayores de 180 grados se acotarían con su diámetro y las líneas de cota no se pueden conseguir con los ejes de simetría.
Tampoco las líneas de cota se colocarían en diferentes ángulos y no se acotarán más de dos circunferencias concéntricas. El resto se acotarían en otra vista. Y esta se añadiría el símbolo del diámetro cuando no sea evidente que estamos acotando una circunferencia. En la acotación de los radios, los arcos menores o iguales a 180 grados se acotarán con su radio, y con su respectivo radio. La flecha y la cifra de cota irán por fuera, si hubiera poco espacio. Tampoco, si no conocemos el centro del arco, colocaremos delante de la cifra de cota el símbolo de radio, pues la letra R, y la línea llevará la misma dirección que si fuera un radio.